Maussan TV presenta. Bienvenidos, este es un programa especial. El martes 7 de noviembre, en el Congreso de la República en México, se llevó a cabo la segunda audiencia pública para regular el fenómeno anómalo no identificado. Y mire que se dieron noticias históricas, que ponen a México a la vanguardia mundial en la investigación y aceptación formal de este fenómeno. No solamente porque las modificaciones a la ley sobre la protección del espacio aéreo ahora van a regular precisamente la presencia de los objetos anómalos, incluso antes que los Estados Unidos, sino porque también se va a evitar clasificar cualquier información en este sentido. Esa es una noticia extraordinaria. Nadie lo ha hecho en el mundo. Por favor, estamos de plácemes. Pero luego vinieron pues todas las investigaciones en torno a los seres que habían sido presentados el 12 de septiembre. La conclusión unánime de los 11 científicos que estuvieron ahí, cada uno dijo, después de presentar sus investigaciones, que los seres son auténticos, que no fueron armados con investigaciones científicas. Ya no hay nada que discutir, señores, que me perdonen. El caso está más que demostrado. No se alegó que fueran extraterrestres, porque aún no lo podemos demostrar. Yo sí lo creo. Evidentemente que lo creo. ¿Por qué? Porque exhiben tecnología, porque lo que se analizó de las partes metálicas no puede haber sido elaborado aquí en la Tierra. Luego, también la llamada momia María es un híbrido que viene de dos especies de monos, seres humanos y genes desconocidos. ¿Eso quién lo pudo haber hecho? Eso fue creado. Claro, todo a su momento, pero por ahora al menos se está dando la información que está revolucionando todo lo que habíamos pensado. Y seguramente va a revolucionar más en Perú, donde se espera, gracias a la presencia de dos congresistas, que no solamente cambien las leyes, sino que Perú abra los espacios para analizar e investigar si estos cuerpos son reales. Porque la verdad es que el Ministerio de Cultura se ha convertido en un verdadero enemigo de esto. Acaba de destruir los dos cuerpos que decomisó supuestamente para investigarlos, para saber si eran muñecos. ¿Y sabe qué van a decir? Que eran muñecos, por Dios, sin presentar ninguna investigación. Nada más cómo machacaron y destruyeron eso. Es realmente un crimen histórico lo que hizo el Ministerio de Cultura. Bueno, vamos entonces a conocer esta extraordinaria audiencia. En primer lugar, los cambios a las leyes que se dieron, que ponen a México a la vanguardia en torno a nuestro espacio aéreo y también a la no clasificación de la información de este fenómeno. Nadie la puede clasificar ya ahora. Será prohibido en México. Y el día de hoy estoy presentando una iniciativa para reformar la ley de transparencia, donde podamos establecer que, a diferencia de otros países, en México la información, cualquier información que tenga que ver sobre estos fenómenos anómalos que obra en poder del Estado, sea totalmente pública y no esté restringida. Y hay antecedentes. El propio Jaime Maussan hizo una investigación de transparencia a través de los canales y procedimientos que establece el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública de aquí de México, y a través de ese ejercicio jurídico obtuvo evidencia de una entidad del Estado mexicano, la CNEAM, donde están los controladores aéreos, que publicitaron grabaciones sobre fenómenos anómalos que habían visualizado. A partir de ese antecedente, nosotros consideramos que es necesario reformar la ley para que quede como algo público cualquier dato, informe, video o forma de conocimiento que se tenga por alguna autoridad de estos posibles fenómenos anómalos no identificados. Hoy la presentaremos, vamos a darle continuidad a este trámite. El controlador aéreo Jesús Ángel Guevara, con 23 años de experiencia, fue el primero que dio su testimonio y nos dijo que
La actividad del fenómeno en México se ha incrementado en los últimos años, especialmente en el 2023. Cada vez con más frecuencia los pilotos mexicanos ven y graban ovnis. Aquí le presento el testimonio de Ángel Guevara. Dichos avistamientos han descrito a los fenómenos en cuestión como luces con brillos y destellos atípicos de lo que vendrían siendo un avión o una aeronave comercial, además de efectuar maniobras que sobrepasan las capacidades de movimiento de vuelo de cualquier aeronave conocida por la aeronáutica, así como los que desafían las leyes de la aerodinámica de los aviones. En lo que a un servidor concierne, cuando se ve informado del suceso y se me ha solicitado información respecto de las luces observadas, así como basado en la posición y dirección proporcionada por los pilotos en referencia al fenómeno observado, estas no aparecen en la pantalla del radar como tráfico conocido o identificado, lo cual desconcierta y asombra tanto a los pilotos como a los controladores aéreos, hecho que aumenta aún más la interrogante de este extraordinario fenómeno. Cabe mencionar que este tipo de acontecimientos no son exclusivos de la actualidad. Durante los 28 años que llevo ejerciendo mi labor aeronáutica, recuerdo vagamente haber recibido uno o tal dos reportes similares a los anteriores durante los inicios de mi carrera. Pero sin lugar a dudas, este 2023 ha sido un año con un elevado número de avistamientos. Una pregunta, Ángel. ¿Quiere decir con lo que nos estás diciendo que cada vez hay más actividad en el cielo de México? Sí, Jaime, como lo dije, en alguna ocasión tuve uno o dos hace mucho tiempo, pero este año 2023 en particular, el reporte de avistamientos se ha explotado exponencialmente. ¿A qué lo atribuyes? Pues como su nombre lo dice, son fenómenos anómalos no identificados. En los radares de nuestro país únicamente vemos el tráfico que se pretende ver por medio de un equipo transponder. No podemos ver parvadas de aves o mal tiempo, únicamente vemos los aviones que se dejan ver en el radar. Cuando aparece algo que no está identificado, pues no podemos saber qué es, con certeza qué es, pero los pilotos lo describen como elementos o cosas que hacen cosas extraordinarias, que desafían cualquier ley de la gravedad o de la física o de la aerodinámica. Únete a la comunidad de Maussan TV y ponte al día con las noticias más importantes y relevantes del fenómeno OVNI, cambio climático y los hechos que están cambiando la historia. Sigue hoy mismo a Maussan TV y descubre un mundo de información nueva para ti. El rector de la Universidad de Ica, Jorge Moreno Legua, envió una carta a la Audiencia Pública de México del Congreso, que fue firmada por 11 catedráticos, certificando la autenticidad de los cuerpos que han sido presentados y que han sido investigados por ellos. ¿Y sabe qué sucedió? Esa misma noche, el 7 de noviembre, el rector Jorge Moreno Legua fue destituido de la universidad. Así es como se están manejando las cosas en Perú respecto a este fenómeno. Y todo por el Ministerio de Cultura. Aquí le presento pues esta carta extraordinaria. Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Año de la Unidad, de la Paz y el Desarrollo. Pronunciamiento de la Universidad San Luis Gonzaga, Ica, sobre el caso de los cuerpos desecados tridáctilos de Nazca. La Universidad Nacional San Luis Gonzaga, UNSLG, Ica, Perú, a través de su equipo de investigación, desea dirigirse a la comunidad científica a nivel nacional e internacional, así como a las autoridades y al público en general, para informar sobre nuestra labor de estudio en relación a los cuerpos desecados tridáctilos con características tanto humanas como reptilianas que han sido conocidos en los medios de comunicación como las momias de Nazca. Estas momias fueron descubiertas en las provincias de Palpa y Nazca, en el departamento de Ica, Perú. A medida que el tiempo ha pasado, este hallazgo ha adquirido notoriedad en los medios de comunicación, generando controversia y debate.
En este sentido, deseamos aclarar y comunicar lo siguiente. 1. El 1 de agosto de 2019, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, UNSLG de Ica, Perú, recibió 4 cuerpos desecados con características tanto humanas como reptilianas. Estos especímenes fueron entregados por el periodista Jorge Israel Mantilla Carvajal en virtud de su derecho a la reserva y en cumplimiento del principio de confidencialidad de la fuente de información, conforme al artículo 2, inciso 18 de la Constitución Política del Perú. La entrega de estos cuerpos se llevó a cabo con el propósito de su custodia, conservación y la realización de investigaciones destinadas a esclarecer la autenticidad de dichos especímenes desecados. 2. El cuerpo de mayor tamaño, al que denominamos María, presenta una talla similar a la de un ser humano, pero con notables diferencias anatómicas, entre las que destacan un cráneo alargado y la presencia de 3 dedos, tanto en manos como en pies. El análisis osteológico e imagenológico de las extremidades muestra una armonía y congruencia estructural, sin evidencia de mutilación de falanges, y más bien evidencia secuelas inflamatorias en la columna dorsal y los pies, excepto en el caso del cuerpo más pequeño, que hemos denominado guaguita. 3. Los cuerpos de menor tamaño, que tienen aproximadamente 60 centímetros de longitud, exhiben una estructura morfológica y anatómica que difiere significativamente de la humana. La piel presenta características morfológicas y histológicas que se asemejan a las de los reptiles, y tanto las manos como los pies son tridáctilos. Además, poseen cráneos voluminosos y su sistema óseo y articular en general se diferencia notablemente de la anatomía humana, mostrando rasgos y características atípicas, únicas y sui generis. Es importante destacar que no se han encontrado elementos rígidos o metálicos de unión y soporte en las articulaciones de todo el cuerpo. Debido a la singularidad de estos cuerpos y las marcadas diferencias anatómicas y estructurales, se requieren investigaciones más exhaustivas para comprender mejor su naturaleza. 4. El análisis metalúrgico llevado a cabo mediante microscopía electrónica de barrido, SEM, de un implante metálico pectoral, reveló un hallazgo importante. Se determinó que el implante está compuesto por una aleación de varios metales, siendo el osmio el elemento predominante. Es relevante destacar que el osmio es un elemento que oficialmente fue descubierto por Smithson Tennant y William Hyde Wollaston en el año 1803. Debido a sus propiedades eléctricas, el osmio se utiliza en la fabricación de algunos dispositivos electrónicos y en la producción de sensores. Adicionalmente, el estudio microscópico a través de la metalografía óptica ha revelado la existencia de una matriz de microestructuras con microporosidades y microinclusiones en el implante. 5. Sin embargo, a pesar de los avances que apuntan hacia la confirmación de que estos cuerpos son biológicos reales y la presencia de osmio en un implante metálico, es evidente que se necesitan estudios más exhaustivos debido a las marcadas diferencias morfológicas y estructurales que han sido detectadas mediante la anatomía comparada. Por lo tanto, es importante destacar que estos resultados preliminares no son concluyentes. 6. Durante el periodo de custodia y conservación de los cuerpos desecados, nuestro equipo de investigación, en su mayoría compuesto por médicos especialistas, ha enfrentado múltiples obstáculos y dificultades en la ejecución y culminación adecuada de las investigaciones. Estos desafíos incluyen la pandemia, limitaciones presupuestarias, falta de apoyo institucional, carencia de logística, equipos y tecnología necesarios, así como interferencias legales por parte de entidades como el Ministerio de Cultura y el Ministerio Público, entre otros. A pesar de estos obstáculos, logramos llevar a cabo estudios imagenológicos basados en radiografías y tomografías, utilizando recursos proporcionados por los propios investigadores y estudios metalúrgicos con el apoyo de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. 7. Es importante destacar que en ningún momento el equipo de investigación ha afirmado que estos cuerpos pertenezcan a seres extraterrestres. En el transcurso de nuestras investigaciones, lo más que podemos afirmar desde una perspectiva científica es que se trata de cuerpos biológicos de origen desconocido, que existieron en tiempos pasados, pero no humanos. Nuestro enfoque se basa en el estudio riguroso y la búsqueda de respuestas dentro del ámbito de la ciencia,
sin hacer afirmaciones especulativas sobre la naturaleza de estos cuerpos. 8. Es importante enfatizar que, desde el principio, ningún miembro del equipo de investigación ha sido motivado por intereses mediáticos, políticos, económicos o de cualquier otra índole. 9. Nuestra única intención ha sido llevar a cabo investigaciones científicas con el fin de determinar de manera rigurosa si los cuerpos desecados tridáctilos de aspecto humanoide son auténticos o falsificados, si son de origen biológico o no, y desvelar el misterio que rodea su autenticidad. Nuestro compromiso ha sido el avance del conocimiento científico y la búsqueda de respuestas objetivas sobre estos especímenes. 10. Finalmente, como resultado de nuestras investigaciones, el equipo de investigación ha llegado a la conclusión de que los cuerpos desecados estudiados son completamente auténticos desde un punto de vista biológico, y no muestran señales de haber sido manipulados o armados de ninguna manera. Nuestro enfoque científico ha sido riguroso, y los resultados contribuyen a la autenticidad de estos cuerpos. Carta firmada por 11 catedráticos de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Perú. Desde el 2017 fue denunciado este hallazgo extraordinario de cuerpos en una mina de diatomea de la zona de Nazca y de Palpa. Desde entonces han salido muchos cuerpos del Perú. Desafortunadamente, coleccionistas en el mundo los han extraído y se ha perdido este material. Espero que pueda ser recuperado, pero posiblemente para siempre. Por esta razón, el abogado constitucionalista Rafael Berrocal presentó las lagunas legales que existen en las leyes del Perú y de todo el mundo para proteger hallazgos como este. El mundo no está preparado, pero hay que hacerlo, hay que cambiar las leyes. En el caso de los seres anómalos, cabe la posibilidad de vida no humana, en el cual nos enfrentamos a un vacío legal, a una falta de marco normativo que nos permita y guíe en nuestra investigación con respaldo jurídico de los estados de todos los países del mundo. Mientras miramos hacia las estrellas, nuestros hijos y nietos también lo hacen y tienen todo el derecho de conocer la posible verdad que se esconde más allá de nuestro planeta. Es crucial promocionar un marco legal sólido que fomente la investigación científica en el campo de los cuerpos anómalos, no humanos, con el fin de explorar, entender mejor nuestro lugar en el universo. Licenciado, quiere decir que en este momento en Perú estos cuerpos anómalos biológicos no están protegidos. No solamente en el Perú, sino en todos los países del mundo que se encuentran unos cuerpos extraños no humanos, porque falta aún regular una reforma constitucional que reconozca legítimamente a qué segmento de vida o criterio pertenece estos elementos. Por eso es importante que cada uno de los países tomen en cuenta y reconsideren tomar el estudio profundo para poder intervenir en una reforma constitucional. Y desde acá debo saludar y felicitar a esta Cámara que realmente sí está haciendo un inicio, una apertura que deberíamos seguir con este afán de mejorar, de superar ciertas restricciones de desconocimiento que tenemos en la ciencia. Thierry Yamin es un arqueólogo de origen francés, pero prácticamente ya un ciudadano peruano. Él fue el primer arqueólogo que tomó en sus manos la investigación. Gracias a él tuvimos acceso a estos cuerpos y a toda la historia. Sin Thierry esto no habría sucedido. Es por tanto un reconocimiento formal a este arqueólogo francés, muy honesto y creo indispensable en esta investigación. Nos habíamos dicho que si había solo una probabilidad por 1 millón que todo esto sea real, entonces era
valía la pena de arriesgarse, visto las implicaciones a todo niveles históricos, religiosos, filosóficos, etcétera, etcétera. En enero de 2017, como podemos verlo, mandé una carta al doctor Nieto, ministro de Cultura, y poco más tarde al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, para tratar de llamar la atención de las autoridades peruanas sobre este posible hallazgo y sobre el riesgo de saqueos de sitios arqueológicos en las zonas de Nazca y de Palpa por parte de cazadores de tesoros o vaqueros, pero no hicieron nada. Creo que se trata de un gran patrimonio cultural de la nación y de la humanidad. Si estos cuerpos son auténticos, se podría constituir un descubrimiento arqueológico, uno de los más importantes de la historia. Muchas gracias. Thierry, ¿quiere decir que hay mucho más? Sí, el sitio, para mí, el punto lo más caliente es el sitio. Y si el sitio existe, sabemos que si existe, debe existir centenas o miles de estos cuerpos. La iconografía que podemos encontrar entre el sur de Lima y el norte de Chile, en los tejidos, la cerámica, los petróglifos, muestran estos seres tridáctilos de tipo reptilianos con huevos en las culturas Paracas y Nazca. O sea, hablamos de 1000 años. Paracas es el siglo VIII antes del Cristo. Nazca va hasta el siglo VI o VII. Hablamos de 1000 años de un posible contacto entre los lugareños de esta zona y un pueblo no sabemos de dónde vienen, pero es una evidencia que sí ha existido. Y en este sitio debe haber entonces quizás miles de ejemplares, de especímenes. Únete a la comunidad de Maussan TV y ponte al día con las noticias más importantes y relevantes del fenómeno OVNI, cambio climático y los hechos que están cambiando la historia. Sigue hoy mismo a Maussan TV y descubre un mundo de información nueva para ti. El doctor David Ruiz constituyó una verdadera sorpresa. Es una verdadera eminencia en su trabajo. Usted lo va a escuchar. Él fue presidente de la Asociación de Médicos Legales del Perú. Además, ha trabajado con tribunales en infinidad de ocasiones y de casos, como un perito forense. También es miembro de la Asociación de Ciencias de Nueva York, con las mayores credenciales posibles. Aquí le presento pues lo que dijo, su testimonio es verdaderamente impresionante. Escúchelo. Se puede asegurar que vivieron en la Tierra. No sabemos con certeza el motivo de su desaparición, aunque podemos suponer la hipótesis que no se pudieron adaptar a nuestro mundo conocido. Para que quede más claro, son seres de otro mundo, pero me refiero al mundo, me refiero al mundo que nos han descrito los paleontólogos, antropólogos y arqueólogos, ¿no? Esto que describiré con imágenes en unos minutos es el tremendo elemento disruptivo que para muchos profesionales, incluso los serios, responderán con resistencia y negación. Bien, estamos viendo ahí la zona donde están los huevos. La parte superior corresponde a una zona placentaria y esas zonas que ustedes ven rosadas son lo que nos queda de elementos nutricios complementarios que la madre da a los huevos. Esta es Victoria, que es adulta, y ven en la fúrcula, en la parte interior, la punta, no hay mucha proyección. Vamos a ampliar la zona de Victoria. Siguiente. Miren, esta... quizá para el que no es especialista no se da cuenta, pero ahí hay osificación post-cirugía. Es decir, no es que solo le sacaron, sino lo unieron por alguna patología que tuviera
y se ha osificado otra vez. Lo que estoy mostrando en una pinza sería lo que llamaríamos una vértebra. Y lo que está quedando visible, medio más amarillo, sería un cojinete intervertebral, el cual que se extiende espontáneamente y por eso el cuerpo es retráctil. Maestro, ¿estos cuerpos se pueden construir? No, no hay ninguna evidencia de intervención. No, pero digamos que yo quiero hacer uno. ¿Lo puedo hacer? No. ¿Hay tecnología? Usted ni nadie. Usted ni nadie, porque con toda seriedad le digo, lo hemos revisado con decenas de colegas radiólogos en mi país, y entonces yo digo, oiga, ya no. ¿Y qué tal si la inteligencia artificial lo podría hacer las imágenes? ¿No? ¿Se puede acercar más? ¿Qué tal si la inteligencia artificial podría hacer la imagen? Y los colegas me dicen, bueno, podría, ¿no? Pero el cuerpo que estamos viendo, ¿cómo lo haces? ¿No? O sea, y además, obviamente, hemos visto la toma tomográfica, ¿no? Yo le escuché decir que ni con millones de dólares se podría construir algo así. Sí, porque en realidad cuando operamos, para la audiencia no sabe que también soy cirujano y cirujano plástico y hacemos reconstrucción, he hecho mucha microcirugía y mucha cirugía de mano, estaba hablando del siglo pasado, ¿no? Pero siempre hay se ve tomográficamente la manipulación ósea, siempre se ve, siempre huella. Incluso yo haya retirado el fragmento de contención que utilicé para la cirugía y acá no hay ni esos rasgos. Eso es evidente. O sea, las personas que dicen que esto es armado, porque en todo el mundo dijeron que este caso ya se había solucionado, que se había demostrado que eran seres que habían sido hechos. Bueno, primero que extrapolaron un muñeco que obviamente era grotescamente falso, y desde mi teoría es una extrapolación torpe y pueril, ¿no? O sea, no se puede. No se puede hacer. Está quienes afirman que son armados no saben lo que están hablando. Sí, está hablando muy poco profesionalmente, ¿no? O sea, no voy a decir, pero quiere hacer prensa amarilla para ganar audiencia, nada más. El doctor Celestino Piotti es también un científico fuera de serie, sin duda. Fue una verdadera sorpresa lo que nos presentó y también fue una sorpresa para él. Es un hombre experto especialmente en la medida de las cabezas. Y él hizo una proyección del ser humano a través de toda nuestra evolución. Y lo que concluyó fue algo inesperado. Que si continuamos con nuestra evolución en unos 3 millones de años, poco más, poco menos, el ser humano podría convertirse en algo muy similar a los seres que hemos estado presentando. Y esto está basado en ciencia pura. Escúchelo, por favor. Pude determinar entonces hasta qué tipo de cerebro habrían tenido estas personas y ya las voy llamando personas. ¿Por qué? Porque el resultado final numérico que me da es que no son individuos del pasado ni del presente, sino son del futuro. Entonces, quiere decir que estos dos seres, María y estos seres de 60 centímetros de altura, deberían haber existido en el futuro y no en el pasado hace 1000 años o 1700 años de diferencia. El método científico no me puede contestar, por lo tanto yo tampoco puedo hacerlo. ¿Por qué aparecen en el pasado y no tienen que aparecer en el futuro cuando la especie humana nuestra actual esté desapareciendo? Y María sería el eslabón último de la especie humana nuestra que va evolucionando hacia una especie nueva. Por lo tanto, María tendría parte de su genética humana y parte de una genética distinta. En cambio, los seres más bajos serían totalmente de una evolución de una especie que va a venir después de nosotros. Resumiendo, serían nuestros descendientes. Lo que usted nos está diciendo es que si usted proyecta la evolución del ser humano hacia el futuro, nosotros probablemente, de acuerdo a lo que platicamos, en unos 3 millones de años podemos llegar a ser parecidos a esos seres. Es posible. Mire, le pongo un ejemplo.
¿Cómo podrá ser la tierra de enemiga del hombre en ese momento? Que estos seres bajitos, como yo les llamo, llegan a tener el cuerpo que ya no les sirve más para sobrevivir. Un cuerpo que es inútil. No pueden caminar, no pueden tomar las cosas con la mano. Entonces, frente al mundo, si el cuerpo no les sirve, están en extinción ellos también. Pero ¿qué es lo que hacen? Desarrollan el cerebro mucho más para manejar todo con el cerebro. O sea, estos seres, a pesar de ser pequeños, ¿tienen proporcionalmente un cerebro más grande que nosotros? En proporción tienen un cerebro mucho más grande que nosotros con respecto a nuestro cuerpo. Cuando más chico el cuerpo de ellos, se les va agrandando más el cerebro, o sea que se potencia mucho más. Únete a la comunidad de Maussan TV y ponte al día con las noticias más importantes y relevantes del fenómeno OVNI, cambio climático y los hechos que están cambiando la historia. Sigue hoy mismo a Maussan TV y descubre un mundo de información nueva para ti. El doctor Roger Zúñiga no solamente fue el líder de los científicos de la Universidad de Ica, sino el hombre en el cual descansó el poder realizar la investigación. Él tuvo que poner de su bolsa, de sus recursos, porque no había lo suficiente en la universidad. Pero esto no se podía detener. Y aquí él nos presenta la investigación que realizó en conjunto con la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI de Perú, para analizar los metales. Los resultados son asombrosos. Encontraron osmio y otros metales raros en la Tierra, pero que están ahí en los implantes colocados en estos cuerpos. Y fíjese nada más, algo que yo no me había dado cuenta, solo en las hembras. ¿Por qué o para qué? Extraordinario. Vamos con el doctor Roger Zúñiga, por favor. Nosotros hicimos igualmente el corte, sacamos una muestra de este mineral, enviamos a la Universidad de Ingeniería, que es una universidad que tiene mucha experiencia y bastante trabajos realizados y equipos de alta definición, de alta precisión, con la que se hizo las muestras y se descubrió 3 minerales. Una, el cobre, segundo, el estaño, y luego un tercer elemento que viene a ser el osmio. El osmio, saben ustedes que ha sido descubierto, ya lo dijeron, en 1803. Desde que se descubrió solamente se lo puso en la tabla periódica y nunca tuvo una utilidad práctica hasta la era de las comunicaciones, ¿no? El osmio es un mineral carísimo, escasísimo en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque su consecución es demasiadamente difícil y cara. Además, el artefacto que tienen estos seres en el pecho, ¿no? Tienen un conjunto de filamentos internos, son dos láminas paralelas, ¿no? Más o menos de un espesor de 3 milímetros. El interior es vacío y en el interior precisamente hay una serie ¿qué le digo? Una especie de circuitos que nos hace parecer de que era un artefacto muy especial. Doctor Roger Zúñiga, es claro que para usted ya no existe ninguna duda de que estos cuerpos son absolutamente reales. Sí, completamente estamos seguros, no solamente yo, sino los 11 profesores que nos hemos dedicado a la investigación, y la mayoría de ellos son médicos que da fe de la autenticidad. Le estamos presentando lo mejor, lo más selecto de esta audiencia. Usted la quiere ver completa, la puede encontrar en internet. Son cerca de 3 horas aproximadamente, pero vale la pena. Véala completa. En nuestro canal de Maussan TV la tiene en inglés, la tiene en español. Un evento único que ahí queda en la historia.
También el Politécnico Nacional se unió a esta investigación y presentó sus resultados al analizar el metal que tiene en su pecho la momia Clara, que se encuentra aquí en México. Y también los resultados fueron asombrosos. No se encontró osmio, pero se encontró algo más extraordinario. El día 25 de octubre del año en curso se llevó a cabo el análisis por microscopía electrónica de barrido, MEB, en los laboratorios de Ingeniería en Metalurgia y Materiales del Instituto Politécnico Nacional a uno de los cuerpos no humanos. La placa analizada está constituida en su mayoría por plata y tiene vestigios de otros metales. Eso abre dos teorías. Primero, teoría metalúrgica. La plata es un metal que en la antigüedad era de difícil extracción, y si hablamos de una antigüedad aproximada de 1000 años, es complicado pensar en plata de muy alta ley o alta pureza, lo que indica que 1. Tuvo que haberse realizado por algún ser inteligente. 2. Tuvo que ser realizada con tecnología que implica un nivel de desarrollo más allá de cualquier otro con el que se contara en aquellas épocas. 3. Al encontrarse una placa de plata dentro del pecho o manos de algún ser, sin lugar a dudas tendría una función tecnológica avanzada, pues la plata se utiliza para diferentes tecnologías en la actualidad, además de que se estudian sus nuevos usos. Se encontraron rastros de silicio, el cual, en conjunción a la plata, podría abrir la teoría de una implementación tecnológica para algún ser vivo, pues es sabido que el silicio forma parte importante del cuerpo de distintos seres vivos. El silicio ayuda a equilibrar la mineralización de los huesos. También juega un papel importante en la mejora de la textura de la piel, ayudando a equilibrar la formación de células y el metabolismo. Segundo, teoría del desarrollo tecnológico. Hace 1000 años había vestigios de plata nativa, pero es muy extraño encontrarlos y casi imposible con una pureza tan alta. Incluso es más fácil encontrar piezas de oro datadas en esa época que piezas de plata, y la plata nativa, que se encuentra en la naturaleza, se da con ella regularmente en aleaciones de cobre y oro. Lo extraño es que, en este caso, no se cuenta con los metales mencionados. Estamos hablando de plata prácticamente pura, y eso abre la teoría del desarrollo tecnológico, pues encontrar estas características tan peculiares en objetos, vestigios o hallazgos no es algo común en nuestro planeta. Y en segundo lugar, se abre la teoría de que esa plata debe tener algún uso, uno que no es mucho de la cuestión humana hablando en términos de consumo alimenticio o tecnológico actual. Se encontraron trazas de cloruro de plata, un compuesto químico que es tóxico para los seres humanos. El hecho de que haya una placa de plata con cloruro de plata dentro de la piel de algún ser nos habla de que precisamente no es algo terrestre o humano lo que lo contiene, porque le causaría una fuerte intoxicación. La plata no es un metal que tenga propiedades antioxidantes como, por ejemplo, las prótesis actuales, que son de platino y titanio. La plata es un metal que al producir cloruros produce óxidos y que no se puede mantener dentro de la piel de un ser vivo terrestre o humano porque le causaría una fuerte intoxicación. Como extra, la plata es el mejor conductor que hay. En la antigüedad se creía que el mejor conductor que había era el oro, pero se ha descubierto recientemente que la plata es el mejor conductor natural que existe. El doctor Edgar Hernández de la Universidad de Ica hizo un estudio profundo sobre la momia llamada María, una que tiene características humanas y no humanas. Tiene una cabeza enorme que no fue modificada artificialmente, es natural, que tiene huesos muy gruesos, que tiene 3 dedos enormes en manos y pies y que tiene, en suma, enormes diferencias con los seres humanos, pero también tiene características similares. Aquí le presento al doctor Edgar Hernández. Pero también detectamos en este espécimen María que tenía una protrusión orbitaria, ocular, es decir, que tenía también los globos oculares proyectados hacia adelante. En la imagen radiográfica trazamos una línea que va del reborde orbitario superior al reborde orbitario inferior y notamos que el globo ocular está en parte proyectado por delante de esa línea. Si consideramos que el globo ocular está considerado en más del 95% por líquidos, humor vítreo, humor acuoso,
y que se trata de una momia desecada, entonces ese globo ocular debió estar pues comprimido y situado en el fondo de la órbita. Entonces asumimos de que la apariencia facial de María podría haber sido como se ve en la imagen de la mujer, con los ojos muy proyectados hacia adelante. Maestro, nada más, dadas todas las diferencias, hay muchas similitudes con los seres humanos y hay muchas diferencias. Sí, exactamente. Hay muchas diferencias. Esto nos hace suponer que María podría ser un híbrido, ¿no? Ya sabemos que cuando un espécimen tiene características de una especie y tiene características de otra especie, eso se llama un híbrido técnicamente. ¿Sus huesos eran muy robustos? Sí, muy robustos. Por ejemplo, hay más diferencias que no he podido mencionar. Por ejemplo, a nivel del antebrazo tiene una separación de 21 milímetros en promedio entre el radio y el cúbito, lo cual no es usual en humanos. Esto más se parece pues al brazo del gorila. Hemos hecho una anatomía comparada con el gorila y se parece mucho a él, ¿no? ¿Cómo se podría explicar un ser híbrido porque tiene 1700 años este cuerpo? Sí, exactamente, es algo inexplicable todavía, por eso que aquí hay mucho que investigar todavía. El doctor Irving Zúñiga hizo una presentación excepcional. Solamente extrajimos un segmento, por favor véala completa, vale la pena. Pero aquí lo que nos presenta es cómo estas placas de metal que tienen estos seres, estos pequeños seres, están integradas al cuerpo. O sea, no están sobrepuestas, son parte de cómo lo hicieron. Y además son metales muy tóxicos. La plata pura es muy tóxica, el osmio también. ¿Para qué lo hacían? Aquí las palabras del doctor Irving Zúñiga. Pero lo que a mí sí me llamó mucho la atención es que al tomar la muestra de esta placa metálica de la parte central y al momento de retirarla, como podemos ver en la imagen del lado izquierdo del monitor, señalado con una flecha roja, es el espacio que deja al retirar la placa, y la imagen central es la cara interna de la placa que ha salido con tejido blando adosado a la placa. Es decir, al momento de retirar la placa, salió con tejido tejido epitelial pegado a la placa. Esto me hace suponer que hay una especie de biointegración. ¿Qué quiere decir? En la actualidad nosotros, con el avance de la tecnología y la medicina, podemos incorporar elementos no biológicos, elementos inorgánicos dentro de un organismo vivo y podemos hacer que se integre. Tal es el caso del uso de los implantes dentales, ¿no? Para reparar o reponer una estructura dental perdida. Pero esto se hace con el apoyo de la tecnología, ¿no? Que mediante un tratamiento de superficie de ese metal, después es colocado dentro del hueso y pasa un tiempo, porque no es que se une al hueso de un día para otro, sino durante un tiempo de unos meses, y llega a, si queremos decirlo, fusionarse a esta estructura metálica, pero a nivel celular. Este proceso se llama osseointegración. Irving, estos análisis demuestran que ese metal tuvo que haber sido puesto ahí por una tecnología muy avanzada, por alguien que sabía lo que estaba haciendo. Como le digo, recién en esta temporada, para este milenio, podemos hacer eso. Lo colocamos con distintos fines, ¿no? Reparativos, incluso en otros países se están colocando chips. Para ese tiempo, estamos hablando de hace más de 1000 años, tuvo que haber sido una especie, primero, que ha tenido que estar viva para que haya pasado ese proceso de biointegración con la placa. O sea, el organismo se haya integrado a esa placa porque no está pegada. Y lo otro es que hayan tenido que ser seres que hayan tenido una inteligencia superior para colocar y encontrar la forma de cómo fusionar esa placa. Únete a la comunidad de Maussan TV y ponte al día con las noticias más importantes y relevantes del fenómeno OVNI, cambio climático y los hechos que están cambiando la historia. Sigue hoy mismo a Maussan TV y descubre un mundo de información nueva para ti. La doctora Anushka Malpartida fue entrevistada por Joyce Mantilla en la Universidad de Ica, allá en los patios centrales en vivo, directamente para la audiencia del Congreso en México. Ella también hizo grandes descubrimientos. Por ejemplo,
que hubo trabajo dental, pero dental moderno, en el cuerpo de María, en la boca de María. También descubrió y presenta las evidencias de cómo esta cabeza pues no está creada, porque antes había algunas que se formaban, pero otras eran naturales, como se demuestra aquí. Vamos con la doctora Malpartida. En el caso de María, las cosas más resaltantes que se ha encontrado fueron principalmente a nivel bucomaxilofacial. Primeramente voy a mostrar acá, como ven en pantalla, ese corte sagital. Podemos observar claramente en una corteza normal, en un ser humano, la corteza es bastante proporcional, simétrica, singularidad que podemos ver acá en María. Y otra cosa bastante resaltante en este corte sagital es que la proporción, el grosor, la densidad, ¿no?, es muchísimo más amplio, es hasta 2 o 3 veces más. Es más grueso. Es muchísimo más grueso. ¿Eso algún humano, digamos, que tuviera 2 metros, 2 metros 20, podría tener ese cráneo tan grueso? En un estándar normal, no. No. Acá vamos a hablar un poquito y rápidamente de la condición bucodental. Yo creo que también lo ha referido el doctor Hernández. Tenemos los desgastes bastante marcados, sobre todo en la parte superior, anterosuperior. En la parte superior, la parte de arriba tiene desgastes extremadamente traumáticos. Estamos hablando de una momia que tenía un ser que tenía algún tipo de hábito o utilizaba la parte anterior como una herramienta, pero con cosas demasiado duras. Se han desgastado a tal extremo que ha perdido dientes y siguen desgastados. Los más chiquitos son casi remanentes radiculares. Ahora también se le hizo a María un odontograma, esto con la norma técnica nacional. En este odontograma toda la zona que ves acá, no sé, las marquitas azules. Azules son los dientes que ha perdido María, son las piezas que ha perdido. En vida ha tenido sus 32 piezas dentales, tiene pérdidas bastante notorias y visibles en todo el contexto, pero también hay algo que llama bastante la atención, que es la pérdida a nivel de la mandíbula, las piezas posteriores y las piezas de los cantos. Acá nosotros podemos ver algo bastante marcado. Primeramente, acá es el detalle de los desgastes, que son continuos. Los desgastes son bien marcados, pero acá en la zona anteroinferior de la mandíbula hay una regularidad, donde ha habido la pérdida de las terceras y segundas molares. ¿Qué quiere decir esto para el público que no sabemos de esos detalles? Que probablemente María tuvo un dentista. O sea, estamos ante 2 profesionales de 2 universidades distintas del Perú que están llegando a las mismas conclusiones. Es muy probable que María haya tenido una intervención con un especialista que sería un dentista de la época, o un equivalente, ¿no? Un dentista de la época, porque el reborde es bastante uniforme, es bastante liso, hay una cicatrización de una data de pérdida de entre 10 a 15 años ante muerte. Quiere decir que un científico de los Estados Unidos, de Rusia o de Japón podría venir y tener un diagnóstico parecido al que ustedes tienen. Claro que sí, porque la información están los hechos, están las imágenes, están los datos. Correcto. El biólogo Ricardo Rangel fue el encargado de hacer lectura del ADN y también sus revelaciones son extraordinarias. Por ejemplo, que María tiene genes de bonobos, un mono de África, y de chimpancés, pero también tiene genes de seres humanos y de entidades desconocidas. ¿Cómo alguien podría haber hecho una hibridación de este nivel? ¿Cómo? Monos, seres humanos y algo más. La tridactilia de los dedos enormes que tiene, todos los detalles que están ahí. Caramba, ¿de qué se trata? ¿Y quién creó a este ser? Hace 1700 años, pues no es posible que se hayan cruzado monos de África, aparezcan en un ser humano. Caramba, ¿qué es esto? ¿Se trata de una evidencia de que estos seres vinieron de otra parte o quienes los crearon vinieron de otra parte? Usted decide. Nuevamente me presento aquí de manera libre y voluntaria
para dar mi testimonio e interpretación a los análisis de las secuencias obtenidas del ADN aislado de un organismo identificado como 0003 y al que se le ha identificado de manera coloquial con el nombre de María. Al poner atención en el resultado final, resalta y llama poderosamente la atención que se identifica con el 30.22% de las secuencias de lectura con el genoma del ser humano, es decir, Homo sapiens. Sorprendentemente se puede observar que la nueva información desplegada corresponde a las secuencias de lectura identificadas en 2 especies de simios. Esto nos habla básicamente, efectivamente, que se trata de un híbrido. Estamos hablando de un ser híbrido que fue hecho. Todo indica, pues, de que, como se presentó en la última diapositiva, la distribución de las secuencias de lectura corresponde justamente a un proceso de hibridación artificial, como lo que nosotros, la ciencia actualmente ha logrado, pues, al generar células híbridas entre mono y ser humano. O sea, hablamos de 2 tipos de mono. Así es. El doctor Eugene McCarthy es un experto en hibridación y él habla, pues, de la posibilidad de que estas 2 especies puedan generar híbridos. Es posible que un híbrido de estas 2 especies haya sido utilizada junto con la del ser humano para poder generar este organismo que ya hemos estado estudiando. O sea, serían 4 elementos: 2 monos, un chimpancé, el bonobo, sí, el bonobo, y luego el ser humano y un tercer elemento desconocido que, como hemos visto, o sea, pues no es una hibridación simple. No es una hibridación simple, es una hibridación bastante compleja y que debió haber sido generada artificial, por una situación bastante particular. ¿Cómo se puede hacer una hibridación artificial hace 1700 años? Eso es algo que yo creo que es lo más importante de este tipo de reuniones, pues invitar a todos los investigadores, pues, a que nos unamos. Yo creo que eso es lo que nos debe de unir y no las guerras. Este tipo de cuestionamientos, porque definitivamente tenemos un reto muy importante que resolver. Lo que usted está revelando es trascendental. Es muy importante, Jaime. Sí, vemos un ser que parece humano y no es humano, que tiene muchas características que se parecen a nosotros y muchas que no se parecen, que es tridáctilo, los dedos son enormes, las huellas dactilares son distintas, tiene huesos de mono, muy robustos. Así es. Todo esto es así. Sí, de hecho, como acabamos de escuchar también, las medidas pudieran parecer, pues, a un género masculino, pero pues es que se deben de hacer comparaciones más bien entre ese tipo de especies, entre hembras y machos. O sea que no es María sino Mario. Puede caber la posibilidad. Únete a la comunidad de Maussan TV y ponte al día con las noticias más importantes y relevantes del fenómeno OVNI, cambio climático y los hechos que están cambiando la historia. Sigue hoy mismo a Maussan TV y descubre un mundo de información nueva para ti. Pudimos presentar un ejemplar de una nueva especie totalmente distinto. Le pusimos por nombre Suyai. El doctor Daniel Mendoza fue el encargado de presentar las radiografías que se le realizaron. El ser también tiene huevos en su vientre, es mucho más pequeño y también absolutamente cierto, real. Aquí tiene usted las imágenes, las tomografías en rayos X y también las del ser original. ¿Qué le parece esta nueva especie? Es un espécimen desconocido que tiene una cabeza pequeña, una columna cervical pequeña, su columna cérvico-dorsal, su pelvis y unos cuerpos extraños en la cavidad pelviana. Unos apéndices en la parte dorsal, cérvico-dorsal, que parecen que son aletas, y indudablemente los huesos largos presentan al centro una imagen radiolúcida que corresponde a la médula ósea. Respecto al nuevo cuerpo, ¿qué nos puede decir? ¿A cuál? Al último cuerpo que se analizó. También natural. También natural. Sí. Y también tiene 4 huevos. Pero es muy extraño, tiene
no tiene pulmones y tiene solo una columna vertebral. Es un espécimen desconocido. Bueno, aquí en la Tierra hay salamandras que son apulmonadas y no tienen costillas también, ¿no? Sería algo similar. Parecido. Algo diferente a los demás. Estamos hablando de una nueva especie, entonces. Probablemente. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Aquí le presento algunas de las reacciones a nivel mundial, entre ellas las de Nacho Rojo, investigador español, que me pareció muy puntual, muy preciso, inteligente, y también lo que se dijo en otras partes del mundo. Ya nadie está reclamando que se trata de cuerpos falsos. Ese argumento se acabó. Tal y como se anticipó, las reacciones en todo el mundo en torno a la segunda audiencia pública realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y en donde se abordó el tema de la regulación de los fenómenos anómalos no identificados, no se han hecho esperar. Los noticieros y titulares de los principales medios de comunicación de México e internacionales han hecho eco de las declaraciones de los científicos y catedráticos que participaron en esta ponencia histórica, y en donde quedó de relieve que existen sólidos fundamentos científicos que confirman que los cuerpos desecados de Nazca son reales. En sus columnas, la prensa habla detalladamente en torno a los estudios y análisis que se han realizado a los cuerpos y destacan la participación de los científicos que estuvieron en esta sesión. Asimismo, en sus artículos, los medios de comunicación destacaron las iniciativas que se plantearon para la regulación del espacio aéreo mexicano y que contemplan la figura de los fenómenos anómalos no identificados. Incluso, los detalles de esta segunda audiencia alcanzaron a noticieros de la lejana nación de la India, poniendo de relieve la importancia de la realización de esta clase de sesiones que sin duda ponen a México a la vanguardia. Si bien es cierto que aún existe mucha resistencia a aceptar que estamos ante una realidad innegable, los medios de comunicación están entendiendo la importancia de cubrir y dar difusión a esta clase de noticias, que lejos de ser solo anécdotas, están escribiendo un capítulo trascendental para la historia de nuestro país. Vayamos a básicamente los nuevos descubrimientos de estas momias. Lo primero y más importante, todos los 11 profesionales, si no recuerdo mal, ninguno da un poco de pie a que esté armado o que sea una falsificación, ni un poco. Es decir, a diferencia de la primera, que se dejaba todo un poco más abierto, incluso de las tomografías, de las radiografías que se hicieron, que tal vez más estudio, aquí ya se mojan todos. México, Perú, que no hay opción a fraude. Es decir, sé que es impactante, es chocante, obviamente yo no os voy a decir si son verdad porque no puedo saberlo. Lo que os puedo decir, que científicos están diciendo, señores, abrimos nuestras instituciones a que venga quien le dé la gana, obviamente, con recursos y obviamente con conocimiento, a investigarlo, ¿de acuerdo? Es decir, se da la llave, se da la puerta, no se cierra nada. Es más, incluso con toda la polémica con el gobierno de Perú, también abren las puertas. Es decir, que están solicitando al mundo, las potencias, que investiguen esto. Jaime Maussan, yo he hablado con Jaime Maussan y hay cosas que sí que dijo, hay cosas que yo creo que dirá dentro de poco o tal vez en un corto o mediano plazo. Pero señores, hay muchas más, ¿de acuerdo? Hay muchas más. No hay una, ni dos, ni 15, ni 20, muchas. Es decir, tiene mucho sentido que si hemos visto que aquí hay registros y en muchas culturas han habido seres con 3 dedos, altos, pequeños, cosas extrañas que nosotros podemos intentar valorar como un ser extraterrestre, muchas culturas lo han tipificado. Bueno, tengo el gusto de estar con Robin Arca, quien es el presidente organizador del Congreso Mundial de Ufología, que se ha presentado en Europa los últimos 8 años y por primera vez estará en México en este mes de diciembre y va a ser realmente espectacular. Yo estoy sorprendido de lo que está haciendo los grandes personajes que van a venir a México a este Congreso Internacional. ¿Cómo está, Robin? Bien, muchísimas gracias, don Jaime. Es un placer y un honor estar aquí en vuestro set de televisión. Muchísimas gracias, Robin. ¿Por qué en México? Wow, esa es una buena pregunta. Nosotros en 2019, cuando la histórica presentación del Dr. Kaku en toda la plataforma mundial UFO, pues decidimos nosotros saltar
con la idea de venir a México, pero pasó el tiempo de la pandemia y se retrasó un poco el plan de poder certificar nuestro trabajo también en Latinoamérica. Entonces nosotros ya teníamos planeado esto desde hace muchos años. En 2021 empezamos de nuevo la búsqueda y proyección para venir a Latinoamérica y lógicamente el sitio específico es México. ¿Por qué México? México es una de las grandes voces y autoridades a nivel mundial en concepto de ufología, ciencia y espiritualidad. Entonces, esa fue nuestra historia para poder llegar hasta aquí. Finalmente, pues, nosotros estamos apasionados de querer hacer un evento de esta jerarquía en Ciudad de México porque sabemos muy bien de que el recibimiento del público de aquí de Ciudad de México y los mexicanos están muy deseosos de poder participar en este tipo de eventos de talla internacional. Me dices que cuando el doctor Cacu estuvo en España, surge la idea de hacerlo en México. ¿Es que hubo un gran interés de parte de México por el doctor Cacu? Casi el 90% de seguidores por las redes sociales y tanto del streaming eran de México. Entonces nosotros lógicamente vimos un gran potencial en México, pero no solamente por eso vinimos aquí. En privado le comenté de que nuestro real deseo es nosotros devolver la voz a la palabra hispana, a la lengua hispana, porque nosotros tenemos el ADN, tenemos la composición y la conciencia de recordar este tiempo pasado que vivimos como nuestros ancestros. Y no es una competencia esto, no es que Estados Unidos está haciendo desclasificación mundial, no es de que México se está poniendo a la borda. Nosotros nos ponemos en el camino de lo que está sucediendo actualmente. Nosotros estamos trabajando en concepto de desclasificación. ¿Y cuál es la importancia de México ahí? México ahora mismo está siendo uno de los portavoces a nivel mundial del concepto de la desclasificación. Uno, por el Congreso del Congreso mexicano y otro también por la impactante noticia mundial acerca de las momias de Nazca. Pues a mí me da mucho gusto haber participado en eso y haber contribuido a que ahora se perciba a México como uno de los líderes a nivel mundial. Y ahora este congreso tuyo lo va a acentuar porque indiscutiblemente vas a traer a grandes personajes. A ver, nosotros siempre estamos trabajando en pos de poder traer a los grandes iluminados, gente que tenga alto reconocimiento, como el doctor Christopher Mellon, que estuvo con nosotros el año pasado, quien nos instó también de venir a Ciudad de México porque veía un alto potencial de unir fuerzas aquí. México es un país bastante preparado y llamado para ser una de las capitales mundiales UFO. ¿Va a venir? Christopher Mellon no va a venir este año, pero vamos a tener a Enrique de Vicente, grandes notables como el doctor Michio Kaku. También va a estar grandes personalidades a nivel científico, político y espiritual. Incluso Avi Loeb. Efectivamente, Avi Loeb ya estuvo con nosotros en 2020, en la pandemia, y este año vuelve con nosotros y lógicamente es de alto interés para toda la gente que le gusta el mundo de la ciencia unida con la ufología. A ti te gusta llegar grandes personajes a tus eventos, ¿no? Yo creo que es importante tener las grandes voces porque son la autoridad del movimiento de cambio de conciencia a nivel político, científico y espiritual. Ahora es costoso porque yo sé que cobran bien y pues es complicado, amigo. O sea, sí. Es algo extraordinario. Lo que estás haciendo, mis respetos, y ponerlo al alcance de las personas aquí, especialmente los mexicanos. Yo se los digo, es una oportunidad que no se deben de perder. Yo ya estuve en 2 congresos en Europa, en Barcelona, ahora se va a hacer en México. No pueden dejar de asistir a este extraordinario evento. Y si esto funciona, pues va a ser cada año, ¿verdad? Por supuesto, la idea de nosotros es hacer una edición especial en Latinoamérica, lógicamente en Ciudad de México. Nuestra visión es a largo plazo y poder tener invitados notables. Notables estamos hablando a nivel internacional como los principales ministros de gobierno para que podamos traer a grandes científicos de talla mundial y que podamos tener la opción de poder escuchar de ellos qué es lo que está sucediendo con nuestro cambio de paradigma, don Jaime. No, cuando hablas de Latinoamérica me pongo a pensar en Perú y todo lo que está pasando allá también. Definitivamente, es histórico lo que sucedió ayer. Ver a tantos congresistas viniendo aquí a Ciudad de México para poder unir fuerzas entre México y Perú y que podamos hacer ambos países un gran portavoz de todo el gran cambio de paradigma, eso me parece fantástico y una gran iniciativa y por eso lo felicito muchísimo porque este cambio es gracias a usted, don Jaime. Te lo agradezco mucho, Robin. ¿Cuándo van a ser las fechas del Congreso?
El congreso es el próximo diciembre, el 1, 2 y 3 de diciembre, en la Expo Santa Fe, que es un espacio bastante grande y que tiene todas las prestaciones de servicios para que podamos tener y recibir a grandes jerarcas de la información mundial. Pues te deseo la mejor de las suertes y la verdad es que es una oportunidad para nosotros. Yo voy a estar ahí, yo fui invitado, ahí voy a estar. Voy a tener una presentación con mucho gusto, pero va a haber muchas otras gentes, ¿no? Inclusive me hablabas del diputado Sergio Gutiérrez Luna. Efectivamente, ahora mismo estamos haciendo curso de invitación al diputado Sergio Luna porque nos parece que es muy importante su appearance, ¿no? Debemos de tenerlo allí porque nosotros ya hemos tenido grandes celebridades y yo creo que él es uno de los portavoces del movimiento UFO. En este momento es uno de los más reconocidos y a nivel mundial está siendo visto como un héroe, ¿no? Por supuesto, eso es lo que necesitamos ahora mismo. Lógicamente, en otros países, como en Estados Unidos, también están apoyando para la desclasificación, pero eso es lo que necesitamos ahora, señores. Necesitamos armar portavoces de este calibre para que podamos hacer un cambio real, porque si no viene desde la ciencia y desde la política, tanto como voceros espirituales, nos va a hacer un poco cuesta arriba. Este es el camino y debemos de poner toda nuestra parte para poder seguir aunando fuerzas y llegar a un verdadero cambio de paradigma. Yo me he dado cuenta de eso, que el camino ahora es incidir en la política para que se generen el cambio de las leyes y el reconocimiento oficial del fenómeno como tal. Pues ya lo que está sucediendo en Estados Unidos y México, ¿no? Ya lo tenemos, ya. Ahora solamente ese es el inicio. No es que estemos en la cresta de la ola, ya empezó la ola ya. Y ahora en los próximos meses ya veremos ya las noticias que vienen tanto desde afuera y lógicamente lo que está sucediendo en México. Esto es histórico. Nunca se ha visto en toda la historia de la humanidad este gran momento para nuestra sociedad. Y pues en México, donde se está convirtiendo en el epicentro, hay que asistir, hay que ir, hay que estar, hay que disfrutar y hay que cambiar nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Robin, y vamos a estar insistiendo a las personas para que no dejen de asistir a esto porque es un evento de estos que ocurre de vez en cuando y ojalá y que esto ya se haga permanente en México, pero va a depender del resultado y del interés. Y seguramente van a venir gentes del primer nivel cada año a nuestro país. Y por tanto yo te lo agradezco. Muchísimas gracias, don Jaime, por esta gran oportunidad. Y nosotros seguimos aquí en este programa especial. Únete a la comunidad de Maussan TV y ponte al día con las noticias más importantes y relevantes del fenómeno OVNI, cambio climático y los hechos que están cambiando la historia. Sigue hoy mismo a Maussan TV y descubre un mundo de información nueva para ti. Sin duda que este evento quedará para la historia. Lo que aquí se ha presentado, sin duda, cambia los parámetros, rompe los paradigmas. Las figuras, los seres encontrados, son genuinos, como lo han certificado al menos 11 científicos que participaron en la segunda audiencia. ¿Hacia dónde vamos? Seguramente a nuevas audiencias, especialmente en Perú, cambios de leyes, protección a estos cuerpos y posiblemente en México también. El tiempo lo va a determinar, pero el descubrimiento es extraordinario, no hay marcha atrás. Se demuestra que hubo interacción con seres muy inteligentes en el pasado. Aún está por establecer su origen. Yo considero que son extraterrestres, yo no tengo dudas. ¿Quién pudo haber creado un ser como María? ¿Quién pudo haber elaborado los metales tan extraños que tienen en sus cuerpos? Es por ello que tenemos que seguir investigando, pero sobre todo con la mente abierta, porque estamos rompiendo paradigmas y eso no es fácil. Cambiar la historia no es fácil, pero va a suceder. Yo lo espero. Por cierto, quiero agradecer muy puntualmente a los congresistas Paul Gutiérrez y Germán Takuri por haber venido a México y haber participado y haberse llevado esta información para su país. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de este programa especial. Este programa se presentó con el apoyo de Bio Maussan, el secreto de la vida.